Berlín Este, capital de la RDA, 13 de agosto de 2011. Cámara 12 en pantalla 2. 401 en sección C. Persona desconocida acercándose a la frontera. Mujer desconocida en C93 acercándose a B94. 401 a todos. Ataquen ya. Hubo un tiempo en que se soñó con una frontera perfecta, segura, invisible e infranqueable. Un sistema inteligente de aviso previo que registraba cualquier movimiento humano. Alta tecnología en lugar de altas vallas, hormigón y armas de fuego. Las obras de ese muro del futuro comenzaron en secreto. Era un muro disfrazado de seto verde perenne. Sus inventores lo llamaron Muro 2000. Nunca llegó a construirse. Pero desde 1961 a 1989, la mayor ciudad de Alemania estuvo dividida. Familias y amigos quedaron separados. Se arrestaba a la gente en la frontera que partía a Berlín. Algunos murieron a tiros tratando de escapar. El muro de Berlín fue una realidad de la Guerra Fría durante más de un cuarto de siglo. Así se hizo el muro de Berlín. Mayo de 1945, hora cero. Alemania estaba en ruinas. En la conferencia de Potsdam, Stalin, Truman y Churchill fijaron las reglas de la posguerra. Alemania nunca podía volver a ser tan poderosa. Nunca podía volver a ser posible un Reich alemán totalitario. Por eso el país desnazificó y se dividió en 4 zonas ocupadas: la estadounidense, la francesa, la británica y en el este, la zona soviética. Pero mientras los aliados seguían luchando contra Hitler, la política de ocupación conjunta fracasó. La Unión Soviética instauró un sistema comunista en su zona, mientras que los aliados occidentales querían democracia y libre mercado. Cuando se hizo patente que Alemania no se iba a unificar apresuradamente, ambos bandos se prepararon para una división. En 1949 se formaron 2 estados alemanes: la República Federal de Alemania al oeste y la República Democrática Alemana al este. Y así, el telón de acero separó a Alemania. Berlín tuvo un estatus especial durante la Guerra Fría. Las potencias ocupantes habían tenido soberanía sobre la ciudad desde el final de la guerra. Cada país ocupaba un sector. El este de Berlín constituía el sector soviético. En 1949 se convirtió en la capital de Alemania del Este. Era el único sitio por donde la frontera entre el este y el oeste todavía era franqueable, y la gente podía moverse libremente entre un mundo y el otro, en tren, en coche o a pie. La frontera abierta de Berlín era el talón de Aquiles de Alemania del Este y una constante sangría de su población. La gente no paraba de huir de Alemania del Este. Si recuerdo las cifras correctamente, hasta 3.000 personas nos abandonaban a diario. Entre enero y agosto de 1961, 200.000 personas se marcharon de Alemania del Este. Sobre todo, perdíamos trabajadores, ingenieros, muchos jóvenes, médicos, profesores, gente así. Y ese déficit que existía no paraba de empeorar. Berlín Este, Grupo de Planificación del Ministerio del Interior, 2 de junio de 1961. A principios de verano de 1961, Alemania del Este amenazaba con venirse abajo, pero todavía tenía un as en la manga. Camaradas, ya conocéis la naturaleza precaria de la situación. Necesitamos un plan de acción perfecto. Unos comités secretos de planificación llevaban semanas trabajando en la división final de Berlín. Primero, camaradas, vamos a centrarnos en los lugares de importancia estratégica. Aquí, aquí, aquí y aquí. 3 millones de personas ya habían abandonado Alemania del Este y muchas más escapaban cada día. Era un gran colador. Pero ¿cómo podía cerrarse? ¿Cómo podía dividirse una gran ciudad? La decisión final se tomó en Moscú. El líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, ordenó sellar el sector este de Berlín. No quería arriesgarse al hundimiento de Alemania del Este, un estado comunista hermano.
Y si no podía tener todo Berlín, al menos se quedaría con una mitad entera. Los preparativos finales los llevaron a cabo una unidad secreta del Ejército Popular Nacional, la policía y agentes del Servicio Secreto de Alemania del Este, la Stasi. El plan era que los alemanes del Este llevasen a cabo la operación sobre el terreno mientras los soviéticos trabajaban en segundo plano. El director de la policía y el jefe del departamento de seguridad convocaron una reunión en la que dijeron que se iba a cerrar la frontera con Alemania Occidental. Iban a Estaciones Unidas militares en segunda línea y habría tropas soviéticas disponibles. El plan era ejecutar la operación secreta con casi 20.000 efectivos uniformados de toda Alemania del Este, justo en medio de Berlín, el escenario más caliente de la Guerra Fría. Durante esos días de verano, nadie sospechaba que se había tomado la decisión sobre el destino de Berlín. El 13 de agosto, un domingo, el mundo quedó dividido entre un antes y un después. Por ejemplo, para Wolfgang Wittler, de 24 años, miembro de los pelotones paramilitares de obreros conocidos como Kampfgruppen. Mi hija nació en verano, en junio de 1961. En esa época vivíamos en Köpenick y realizábamos ejercicios militares regulares. A principios de agosto, unos días antes del 13, nos pusieron en alerta. Mi mujer pasó mucho miedo. Solo se tranquilizó cuando descubrió que los maridos de las demás mujeres también habían sido llamados. Mando de la operación, cuartel general de la policía, noche del 12 al 13 de agosto. Parecía que el secretismo absoluto, las potentes fuerzas y el respaldo de la Unión Soviética facilitarían la erección de barricadas. Pero ¿cómo reaccionaría el pueblo de Alemania del Este? ¿Cuál sería la respuesta de la población de Berlín Oeste y sobre todo de los aliados occidentales? Cuando se dio la orden de empezar, la noche del 12 al 13 de agosto, el resultado de la operación era incierto. Nos despertaron poco después de medianoche. Nos tuvimos que vestir y nos dieron la orden de salir. Entonces nos dijeron que nuestra labor era asegurar la frontera. Y así empezó todo. Las tropas se desplegaron y ocurrió todo repentinamente y al mismo tiempo en todo Berlín. Por supuesto, nos preguntamos si seríamos capaces. Todo Berlín nos pareció imposible. De hecho, la frontera del sector de Berlín medía 43 kilómetros de largo y recorría todo el centro de la ciudad. Tenía que sellarse herméticamente. A la 1:30 de la madrugada separaron los trenes y el metro de todas las líneas que iban al oeste. Las 81 carreteras que cruzaban las fronteras del sector entre el este y el oeste eran puntos estratégicos. Los estrategas de la frontera también tenían la vista puesta en los muchos puentes y canales que había tanto en el centro de la ciudad como en los alrededores. Uno de ellos era el puente de Glienicke entre Potsdam y Berlín Oeste. También se empezó a sellar la extensa red de alcantarillas de la ciudad. Pero se tardó semanas en bloquear del todo las rutas de escape subterráneas. El primer muro fue un muro humano. Luego se sustituyó metro a metro por alambre de espino y postes de hormigón. La táctica de sorpresa tuvo éxito. El pueblo de Berlín se sintió intimidado, entumecido y desesperado. La noticia de lo que estaba ocurriendo desencadenó tanta indignación como protestas. Cientos de personas de Berlín Oeste se congregaron en la frontera y exigieron medidas contrarias. Hubo varios protestantes en la puerta de Brandenburgo que escupieron a los policías de frontera y de disturbios.
Yo les dije a mis muchachos, escuchad, ¿para qué son las bayonetas? Enseñadlas. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, se las enseñaban y funcionó. Sin embargo, ningún bando tenía interés en que la situación se descontrolara. El presidente John Fitzgerald Kennedy de Estados Unidos dijo sucintamente: no es una buena solución, pero un muro es mucho mejor que una guerra. El líder de Alemania del Este, Walter Ulbricht, tenía motivos para estar satisfecho. Pero el verdadero cerebro del golpe era Erich Honecker, el responsable de seguridad. No sabíamos que había una unidad dirigida por Erich Honecker. Después del 13 se corrió el rumor de que Erich Honecker había estado siempre presente. Y tengo entendido que eso le granjeó mucha autoridad entre las Fuerzas Armadas y el personal de seguridad. Fue una exhibición de fuerza por su parte. De momento, esa exhibición de fuerza solo fue provisional, pero se cimentaría gradualmente. La construcción del muro no comenzó hasta el 17 de agosto. Khrushchev dijo que colocaríamos un anillo de hierro alrededor de Berlín Oeste. En algunas zonas centrales de Berlín, a los cerebros del muro les resultó difícil, casi imposible, establecer un cerramiento eficaz de la frontera. Una de esas zonas problemáticas era la de Bernauer Straße, en el distrito de Berlín-Mitte. Allí, el sector oriental acababa justo en el escalón de las puertas. La acera formaba parte del oeste, del sector francés. Las tropas de Alemania del Este no podían pisar esa acera, y estaba prohibido pasarse de la raya, aunque solo fuera 1 centímetro. La policía de Berlín Oeste y las tropas francesas vigilaban muy de cerca. Los soviéticos dieron a los líderes de Alemania del Este órdenes estrictas. No podía haber incidentes entre sectores bajo ninguna circunstancia. Algunos vecinos de la Bernauer Straße aprovecharon lo que tal vez era su última oportunidad de escapar. Los estrategas de la frontera tuvieron que actuar. Las casas de la Bernauer Straße socavaban la seguridad de la frontera. Así que los grupos de combate de la clase obrera, los Kampfgruppen, tuvieron que desahuciar a sus conciudadanos. Desalojad estas viviendas. El resto que me acompañe. No puede quedarse nadie. Vaciad hasta el último piso. ¡Abran la puerta! ¡Vamos, abran! Buenas tardes, soy el jefe del pelotón. Tienen que abandonar la casa. Nunca olvidaré sus rostros. La mayoría se echó a llorar. Estaban muy afectados. Tras largas conversaciones, se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad. Tenían que obedecer. La gente preparó una pequeña maleta con su documentación. No tenían ni idea de dónde irían. Estaban horrorizados. Tras el desalojo forzado, unos obreros empezaron a tapiar puertas y ventanas. Había que sellar todas las rutas de fuga al oeste. Las medidas de cerramiento fueron cada vez más extremas. Las tropas se abrían paso cada día dentro de todos los edificios. Las tiendas, los bares e incluso la iglesia de la Bernauer Straße, la iglesia de la Reconciliación, quedaron incorporados a las fortificaciones fronterizas.
La frontera cada vez era más impenetrable. Pero sin embargo, miles de personas lograron escapar durante esos primeros días. Nuestras metralletas y nuestros rifles estaban vacíos. Llevábamos la munición colgada de los cinturones, sellada. En esa época no nos permitían usar nuestras armas. Enseguida se corrió la voz de que las patrullas fronterizas no abrían fuego contra la gente que trataba de huir. Pero eso estaba a punto de cambiar. 11 días después del 13 de agosto, las tropas recibieron permiso para disparar a matar, tras advertirlo y disparar un tiro de aviso. Los que no respeten nuestra frontera probarán nuestras balas. Günther Litfin no respetó la frontera. El 24 de agosto de 1961 intentó escapar al oeste a través del río Spree. Los guardias abrieron fuego. Una bala le alcanzó y le mató. Günther Litfin fue la primera persona a la que mataron en el muro de Berlín. No todos los guardias fronterizos quisieron obedecer la lógica mortal del concepto del muro. A los ojos de los estrategas del muro, la deserción minaba la moral de las tropas. Era un problema grave. Pero para los hombres de uniforme no era más que un pequeño salto. Gerd Sommerlatte fue uno de los hombres que se pasó de bando en septiembre de 1961. Quería irse a Alemania Occidental para comenzar una nueva vida. Ya tenía el billete de avión. El bar enfrente del campamento de refugiados era un popular lugar de encuentro. Gerd Sommerlatte también encontró allí un lugar donde alojarse. Se comentaban las últimas noticias y se entablaban contactos. Los dos hombres del bar eran de Alemania del Este, como Gerd Sommerlatte, que tenía 19 años, y se reunía allí con ellos. Quedaban a menudo en el bar, incluida la noche anterior a la fuga planeada. Un día se me acercaron y me dijeron: tú estabas en la patrulla fronteriza. ¿No puedes ayudarnos? Queremos sacar a nuestras mujeres de Berlín Este. ¿Conoces algún camino por donde puedan salir? Yo no tenía nada que ver con ellos. No hacíamos más que hablar. Y ellos me contaban sus historias. Yo no sospeché en absoluto que pudiera tratarse de otra cosa. Fuimos a varios bares a beber cerveza y acabamos en el Ellis Beer Bar. Me di cuenta de que ya era hora de irme. Tenía el vuelo temprano, a la mañana siguiente, y no quería perderlo. Ellos también se fueron. Lo que no sabía es que el brazo del régimen de Alemania del Este llegaba hasta el supuestamente seguro oeste. Sus dos compañeros querían volver porque echaban de menos su casa y habían cerrado un trato con el servicio secreto de Alemania del Este, la Stasi. Era la baza del traidor Gerd Sommerlatte para negociar su propia inmunidad. Me dijo: no te resistas, se ha acabado todo. Y ese fue el final. Un agente de policía cogió un teléfono, llamó a alguien y dijo: hemos pillado al pájaro. La Stasi se esforzaba por recuperar a los traidores como Gerd Sommerlatte. Se les aplicaban castigos y misericordias como elemento disuasorio para mitigar el problema de las deserciones. Durante el interrogatorio me dijeron que había incitado a otros camaradas a abandonar Alemania del Este. Les dije que no era verdad. Nadie conocía el plan. Me dijeron que me pondrían contra el paredón si no hablaba en el acto.
Me llevé una gran sorpresa, una sorpresa de verdad. Me encerraron en una celda del sótano durante varios días. Estaba completamente a oscuras y me interrogaron otra vez. Y volvieron a amenazarme con emplear distintos métodos. Me presionaron mucho y dije cosas que de otro modo no habría dicho. Gerd Sommerlatte incriminó a 7 de sus compañeros. Nunca supo lo que fue de ellos. Él fue condenado a 10 años de cárcel como un criminal peligroso. En junio de 1963, el presidente John Fitzgerald Kennedy fue a Alemania Occidental. El cenit de su viaje fue la visita a Berlín Oeste y el discurso que pronunció allí. Con su legendario Ich bin ein Berliner, confirmó al pueblo de Berlín Oeste que contaba con el apoyo de Estados Unidos en su isla de libertad. La imagen de la autoproclamada Una Alemania Mejor estaba gravemente empañada, pero los líderes germano-orientales y la Unión Soviética habían cumplido su objetivo. Occidente aceptó la situación. Entonces, la atención de los estrategas fronterizos se centró en el resto de la frontera que dividía el este y el oeste de Alemania. Creían que un número considerable de gente intentaría escapar por ella. En esa frontera no bastaba con alambre de espino y centinelas, porque medía casi 1.400 kilómetros. Y era imposible construir un muro de esa longitud. Confiaron en solucionar el problema con minas terrestres soviéticas. El comandante de las fuerzas soviéticas en Alemania del Este, Iván Koñav, había asesorado al ministro de Defensa de ese país, Heinz Hoffmann, en materia de asistencia militar fraterna un año antes. La carta de Koñav explicaba claramente dónde había que colocar las minas, en los lugares con mayor número de incidentes. Había que colocar 2 hileras de minas con metralla y una hilera de minas de carga hueca. En la otra dirección se colocaban 2 hileras de minas de carga hueca y una hilera de minas con metralla. Eso demuestra el grado en que las decisiones eran tomadas por la Unión Soviética. Alemania del Este negaba oficialmente la existencia de campos de minas, pero el gobierno de Alemania Occidental no paraba de denunciarlos porque eran especialmente brutales e inhumanos. En Alemania Occidental, Pralowski llevaba con regularidad a jóvenes de excursión a la frontera interior alemana. Era educación política sobre el terreno. Tenía un grupo de jóvenes de entre 18 y 25 años. El alcalde nos aconsejó un lugar desde donde había una buena vista de la frontera. Había unos 20 o 30 metros de hierba y después estaba la primera valla, que entonces todavía era de alambre de espino. Luego había otro trecho de 10 metros, que era donde estaban las minas. Y más allá había patrullas militares. Había 2 soldados de guardia en una de las torres. Uno le dijo al otro que se podían acercar a un sitio desde donde se veía Occidente. Y eso hicieron, aunque no lo tenían permitido. Era un paseo arriesgado. Los guardias siempre tenían certeza de dónde estaban las minas.
Nosotros estábamos en un claro. Yo les estaba explicando las minas y la frontera. Entonces uno del grupo dijo, mirad, allí hay 2 soldados de Alemania del Este. Habían cruzado la frontera porque querían hablar con gente de Occidente. No sabían dónde estaban las minas. Nunca habían caminado por ese tramo. Se acercaron y no pasó nada. Tenían cerveza y les dimos cigarrillos. Nosotros no teníamos bebidas y compartieron las suyas con nosotros. Charlamos un poco, unos 10 minutos. Luego los 2 soldados se fueron y cuando nos dimos la vuelta, explotó la primera mina. Nos dirigimos allí corriendo. Sabíamos que era territorio de Alemania del Este. No sabíamos lo que nos pasaría si entrábamos. Pero cuando nos llamaron pidiendo ayuda, no pensamos en ello. Acudimos corriendo. Los jóvenes cogieron una escalera de la torre de vigilancia. Colocamos al hombre sobre ella y nos lo llevamos. Siegfried acababa de tener un hijo y no quería quedarse en Occidente. Quería volver a su casa. El rescate del soldado fronterizo gravemente herido causó un enorme revuelo en Alemania Occidental. Era la mejor prueba de la existencia de minas. Se aseguró a las 2 víctimas de las minas que no serían castigadas por su infracción de las reglas. Alemania del Este quiso enterrar el incidente de la frontera de la forma más discreta posible. Pero en el muro de Berlín, donde las potencias occidentales estaban siempre presentes, las minas eran un tabú. Eran demasiado peligrosas en una ciudad densamente poblada. En 1966 comenzó la construcción de un nuevo muro. Era una completa infraestructura fronteriza con un muro trasero, una valla con alarmas, pinchos de metal, torres de vigía y una trinchera para vehículos. De noche la frontera estaba iluminada. Para minimizar el número de incidentes en el muro, se asignaron más guardias. La mayoría de ellos eran jóvenes reclutas al principio de su vida adulta. A mí el ejército no me importaba mucho, pero sabía que tenía que estar allí 18 meses. Habría preferido no estar en el ejército, pero no tuve valor para negarme al servicio militar o solicitar un servicio alternativo, porque me preocupaba que no me permitieran estudiar si lo hacía. Así que me conformé con estar esos 18 meses. El 7 de agosto de 1970, Gerd Anne Miller acudió a su puesto en la patrulla de frontera. Estaba completamente decidido a no usar nunca mi arma. Como todo soldado, esperaba que nunca me ocurriese. Poco antes de medianoche, un hombre apareció en la franja de la muerte. Los guardias intentaron detenerle. Le llamaron y dispararon unos tiros, pero él siguió corriendo. Pedimos a la persona que se detuviera. Le advertimos que abriríamos fuego. Se resistió al arresto, es decir, continuó corriendo. ¡Fuego! 6 guardias fronterizos dispararon un total de 176 tiros. Uno de ellos fue mortal. No me sentí culpable, pero me sentí decepcionado conmigo mismo por haber disparado. Me sentí así durante mucho tiempo. Me sentí un cobarde por no haber tenido el valor de no disparar. Fuimos a la sala, nos sentamos a la mesa y me eché a llorar. Mi superior se echó sobre la cama y dijo:
¿Por qué ha tenido que pasarnos a nosotros? ¿Qué otra cosa íbamos a hacer? ¿Qué estaba haciendo allí? Nadie cuidaba de nosotros. Nos dejaron solos. Berlín Este, Ministerio de Seguridad del Estado, 1970. La Stasi se hizo cargo del caso de inmediato. Los 6 soldados fronterizos fueron silenciados y la identidad del hombre muerto se mantuvo en secreto. Era un hombre de Berlín Oeste que había trepado al muro cuando estaba borracho. Se llamaba Gerald Timm. Era un caso políticamente explosivo. Su violenta muerte podía tener un efecto negativo sobre las delicadas relaciones este-oeste. En el oeste, la desaparición de Gerald Timm no se asoció al tiroteo, así que el este decidió mantener su muerte en secreto. En relación a los disparos en la frontera, los estrategas tenían mucho interés en enfrentarse al riesgo del factor humano. ¿Qué decidiría cada soldado a nivel individual? ¿Superarían sus miedos y su sentimiento de culpa? A principios de los años 70, las tropas fronterizas de la frontera interna alemana encontraron una solución pragmática. Se instaló una nueva valla equipada con aparatos que disparaban automáticamente. Los SM-70. Los aparatos que disparaban automáticamente no conocían los dilemas morales, el miedo o la culpa. Erich Honecker ordenó la instalación de más de 60.000 de esos aparatos de fuego automático en los años 70. Disparaban más de 100 astillas de metal a cualquier cosa que tocase los alambres trampa. La instalación de las armas SM-70 tuvo lugar durante un periodo de relajamiento internacional. Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron una tregua en la Guerra Fría. Los 2 estados alemanes vivieron un periodo de acercamiento. Alemania del Este aprovechó la ocasión para conquistar el escenario diplomático mundial. Los países occidentales abrieron embajadas en Berlín Este. Cada incidente fronterizo en el que se abría fuego se convertía en un acontecimiento global que enseguida se exageraba, como ejemplo de lo brutal e injusta que era Alemania del Este. Por eso era importante que se produjera el mínimo número posible de incidentes espectaculares. En los acuerdos de Helsinki de 1975, Erich Honecker se sentó entre el canciller de Alemania Occidental, Helmut Schmidt, y el presidente de Estados Unidos, Gerald Ford. Aunque Honecker prometió defender los derechos humanos y muchos ciudadanos de Alemania del Este creyeron que obtendría libertad para viajar, ya estaban en marcha las primeras pruebas de un muro de nueva generación. Lo hemos recorrido numerosas veces, camaradas. Los sujetos de prueba estaban entre los 19 y los 25 años y en buena forma física. Se simularon situaciones de fuga en un nuevo modelo de muro. La probabilidad de arrestar a una persona sin ayuda es bastante superior al 90%. Los estrategas de la frontera creían que el nuevo muro, de 3,6 metros de alto, era casi infranqueable. También requería poco mantenimiento, ya que estaba compuesto por paneles estándar sencillos de fabricar. Los paneles de hormigón se pintaron de blanco en lugar de triste gris. Los posibles escapistas destacarían más sobre un fondo claro. A esas alturas muy poca gente se acercaba a la franja de la frontera. Y los que llegaban tan lejos enseguida eran avistados por los guardias. A partir de 1983 se desmontaron los aparatos que disparaban automáticamente y se estallaron las minas terrestres a cambio de una inyección financiera de Alemania Occidental. Alemania del Este sufría una grave crisis financiera y sin nuevas divisas amenazaba con declararse en bancarrota. A pesar del desarme a lo largo de la frontera interna alemana, el sistema continuaba expandiéndose, sobre todo en Berlín. Una ancha franja atravesaba toda la ciudad. Estaba diseñada para que 5 guardias tuvieran una visión clara y espacio para efectuar disparos si hacía falta.
Me llamaron para ir a ver a Erich Honecker. Me enseñó un libro con fotos de estructuras en el territorio de Berlín Este, desde un canal hasta el aeropuerto de Schönefeld. Cada vez que me enseñaba una, me preguntaba, ¿necesitas esto? ¿Es necesario para la ciudad? Y yo le decía, no, no lo necesitamos. Hace tiempo que se cerró ese canal. Y él me respondía, pues entonces, vuélalo. Una de las estructuras era la Iglesia de la Reconciliación. Estaba vacía y cayó víctima de la operación. Insaciable, el muro se abrió paso devorando la ciudad. Era un lóbrego páramo y un campo de pruebas para nuevas visiones del muro. Los especialistas llevaban años trabajando en la siguiente generación del muro. Buscaban una forma de lograr que el muro fuese impenetrable sin tener que efectuar disparos ni matar a los fugados. Pero era más una estrategia calculada que un objetivo humanitario. Cada cadáver de la frontera dañaba la imagen internacional de Alemania del Este. Un grupo de trabajo coordinó toda la planificación de la frontera de alta tecnología. Más de 30 institutos de investigación civiles germano-orientales desarrollaron módulos para el Muro 2000. Se exploraron todas las posibilidades: barreras infrarrojas y de microondas, aparatos de localización móvil, detectores de vibraciones y grandes campos de sensores. La idea era antigua: emplear sensores y otros aparatos para descubrir si algo se mueve cerca o lejos. Todos hemos visto películas de vaqueros en las que se agachan sobre las vías del ferrocarril para saber si viene o no el tren. Ese era el principio básico. Todos los científicos e ingenieros fueron investigados por la Stasi. Tenían que ser fiables políticamente y no podían tener vínculos con Occidente. Aún así, los avances no siempre fueron posibles sin los conocimientos del enemigo de clase, Occidente. El resultado completo dependía de un nuevo instrumento que se podía adquirir en Alemania Occidental. Yo sabía qué sistema necesitaba y le pedí a mi madre, que aún tenía permitido cruzar la frontera, que me trajera uno de esos sistemas Z80. Y lo hizo. Entonces pude fabricar mi primer prototipo que funcionaba muy bien. Se usó como modelo para todos los demás instrumentos porque el sistema Z80 no estaba disponible en Alemania del Este. Pero el muro perfecto era una visión sin futuro. El nuevo hombre al mando del Kremlin, Mikhail Gorbachev, también tenía nuevas ideas. La Unión Soviética, el gran hermano de Alemania del Este, que antaño había exigido que se levantase el muro, ahora exigía reformas fundamentales. La Unión Soviética también cambió su política exterior y abanderó el final de la Guerra Fría. El papel internacional del régimen fronterizo y del muro se hizo especialmente patente a partir de 1985, cuando el muro se convirtió en el principal obstáculo del relajamiento de Gorbachev y el acercamiento entre la Unión Soviética, Estados Unidos y Alemania Occidental. Las exigencias más fuertes de desmantelamiento del muro procedían de la prensa soviética. Honecker reaccionó de forma totalmente contraproducente, en mi opinión. Dijo que el muro perduraría otros 50 o 100 años. Fue como reconocer que nada cambiaría en Alemania del Este. Alemania del Este, 28 años después de la erección del muro, estaba estancada. Era un país en su lecho de muerte.
El telón de acero se estaba resquebrajando. Una vez más, la gente comenzó a abandonar su país en masa. Primero a través de Hungría, luego también vía Varsovia y Praga. El 7 de octubre de 1989 era el 40 cumpleaños de Alemania del Este, pero el socialismo de la vida real, el estado de obreros y campesinos, estaba acabado. Honecker se negó a admitirlo. Quiso defender a Alemania del Este por todos los medios necesarios, incluso con tanques y armas. El país nunca había sufrido una crisis tan grave. Cada vez más gente exigía un cambio. Querían democracia y libertad. A los jefes germano-orientales les preocupaba que su propio pueblo se rebelase. Una vez más, los Kampfgruppen, la vanguardia de la clase obrera, recibió la orden de proteger al socialismo del enemigo de clase, igual que en 1961. Hitler fue convocado una vez más. Nuestro objetivo era cerrar la frontera entre los agitadores que se habían congregado en la iglesia y los potenciales intrusos del oeste. Nuestra orden era defender el muro. Mientras se reunían, conduje hasta la iglesia. Estaba llena de gente y fuera también había congregada una muchedumbre. Estaban todos cantando y se llevaban muy bien entre ellos. Fue una visión que me impresionó, porque durante años me habían enseñado que no se podía dejar pasar a los enemigos de clase y a los agitadores. Volví y dije a la unidad que dejase toda la munición en el camión. No podíamos causarles daño. La gente que había visto allí no eran enemigos de clase, eran ciudadanos germano-orientales que ya no aguantaban más. Agosto de 1961 y octubre de 1989 fueron dos fechas muy importantes para mí. Dos fechas con dos resultados muy distintos. En 1961 ayudé con entusiasmo a levantar el muro. Y en 1989 me dije, ya basta, esto es absurdo. Vamos a parar esto, no podemos seguir así. Camaradas, hoy he recibido cierta información. En realidad, ya debería haberse hecho público. Ya se pueden efectuar visitas privadas al extranjero, sin cumplir ninguna condición previa como acontecimientos familiares y similares. Las comisarías de policía tienen instrucciones de tramitar las peticiones de visado sin retraso. Durante 28 años, el muro afectó a millones de alemanes, pero dejó de aterrorizarles en una sola noche. Las primeras personas que llegaron preguntaron si podían marcharse. Nos dijeron claramente que el partido había dicho que tenían permitido viajar. Siempre decís que lo que dice el partido es la ley, así que dejarnos salir, camaradas. Esa era su actitud. Yo estaba en mi despacho cuando recibí una llamada del agente de guardia diciéndome que había miles de personas en los puestos fronterizos. Le pregunté por qué. Me respondió, ¿no sabes lo que acaba de decir Sabowski? La frontera está abierta. Pon la televisión de Alemania Occidental y te enterarás de todo.